Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al segundo día de conferencias por la Semana de la Ingeniería Química 2014. El día de hoy, la ingeniera Carmen Roque Paredes, presidenta del capítulo, estará hoy día acompañándonos, pero será el ingeniero Sib Ángeles Candú Villa quien dará las palabras de bienvenida. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muy buenas noches a todos los asistentes, ingenieros, ingenieras, colegas, amigos, estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a este segundo día de la Semana de la Ingeniería Química. De acuerdo al programa que todos ustedes tienen conocimiento, me ha tocado darles la bienvenida a este segundo día y agradecer el interés de todos ustedes por asistir a esta semana. El día de ayer hemos tenido dos conferencias magistrales muy interesantes y el día de hoy tenemos dos temas también muy relevantes para nuestro país. Las conferencias magistrales tienen ese interés de cubrir las expectativas de nuestros ingenieros en todos los niveles, ¿no? Desde los estudiantes hasta nuestros ingenieros vitalicios. Quiero agradecer una vez más su asistencia y sean ustedes bienvenidos y disfruten de estas conferencias que van a seguir paulatinamente hasta el día viernes. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. El día de hoy las dos conferencias van a tratar de puntos muy álgidos a nivel nacional, lo que es gas natural y tratamiento de aguas. Empezaremos a continuación con la conferencia Los nuevos proyectos relacionados al gas natural en el Perú, regasificadoras, certificadoras, estaciones de compresión, ducto virtual, a cargo del ingeniero Sib Juan Francisco Salazar Sullón. Él es ingeniero químico colegiado con un máster en ingeniería de procesos, experiencia en construcción de planta de GNL, puesta en marcha startup y operaciones. Tiene experiencia en proyectos, seguridad, escribiendo operaciones y procedimientos en respuesta a emergencias en la producción de LNG y simulaciones de procesos básicos en Haspe Heisen. Un fuerte aplauso, por favor, para el ingeniero. Hola. La petroquímica aún está en proyecto y explicaré en un momento esto. Bueno, esta es un poco la reseña de lo que es el petróleo en Perú. En 1863 se descubrió el primer pozo petrolero en Zorritos y es importante mencionarlo en nuestra historia del gas natural porque forma parte de gas natural en Perú. Un poco de historia para resumir todo esto que te he escrito. Shell fue el grupo petrolero, el grupo de energía que nos inició en lo que es el gas natural. En su momento Shell abandona los proyectos por temas políticos y Shell se muda hacia Sakhalin, Rusia. Shell nos deja yacimientos en Camisea que luego son tomados por el grupo Pluspetrol, conformado por diferentes empresas, en su mayoría de acciones argentina, y en el 2006 el gas natural llega a Lima. Producción de gas natural en Perú. Nosotros tenemos la mayor producción, si bien es cierto la tenemos en Camisea, pero no olvidemos que también tenemos en Aguaitía y en la parte noroeste del Perú, que estamos hablando de Piura. En la zona noroeste tenemos los puntos de Talara, que actualmente este gas natural se reinyecta como presión a los pozos, porque no teníamos un uso anteriormente allá. Ahora ya se está empezando a usar, pero anteriormente era un gas de reinyección. Por no tener uso, se reinyectaba a los pozos como darles nuevamente presión. En Aguaitía, el principal uso del gas natural es producir energía eléctrica, se quema en las turbinas y lo que se extrae mayormente en Aguaitía son los líquidos del gas natural. La industria del gas natural es un esquema de lo que es Aguaitía. Se saca el gas natural de los pozos, va a una planta de procesamiento
El gas natural seco, como les dije, es para producir energía eléctrica en termoeléctricas, y los líquidos de gas natural van a unas fraccionadoras y separamos el GLP, que es el gas doméstico que le conocen, y las gasolinas naturales. Este es el proceso de Aguaitía. El proyecto integral de Camisea, que contempló la planta Malvinas después de la explotación de Shell. Teníamos gas natural probado hasta 20 años, y es en los lotes 88 y 56 donde se inició la exploración con 6 pozos de gas natural, entre ellos San Martín, los más importantes. El gas natural de Malvinas viene mediante un ducto hasta Chiquintirca, Ayacucho, y en Chiquintirca, Ayacucho tenemos una estación de compresión donde mandamos hacia la planta Melchorita, y hay otra línea más que va hasta el Citygate, que es el gas que nos llega a Lima, es en Lurín, ubicado el Citygate. Hay una línea verde que representa el poliducto, que son los líquidos de gas natural que vienen desde Malvinas y se van a Pisco para su fraccionamiento y su distribución también. Ese es un esquema de los pozos con los que se empezó la explotación en Malvinas, Cusco. Está conformado dentro de los lotes 88 y 56. El proyecto integral de Camisea, ¿qué incluye y qué incluía? Esta primera figura representa los pozos de gas natural que entran a un proceso de separación de agua. En este proceso de separación de agua tenemos los hidrocarburos líquidos, y el agua va a un proceso de tratamiento aparte. Los hidrocarburos líquidos van a una columna de etanizadora donde separas al gas natural seco, que viene hacia Lima y hacia Perú LNG. Perú LNG es Pampa Melchorita. Perú LNG significa la exportación, y Cálida significa la distribución del gas natural en todo Lima. Y los líquidos, mediante un poliducto, van a Pluspetrol, que está ubicado en Pisco. Igual estos dos, Perú LNG y Pluspetrol, ambos exportan energía al mundo. El proyecto integral de Camisea, dicho en un diagrama de bloques, es esto. El yacimiento de Camisea, la planta Malvinas, hay flecha de ida y vuelta porque también había reinyección. En su momento, cuando el gas natural empezó, se contempló un consumo que no era el esperado, no era el exponencial que Perú tuvo. Entonces habían pozos que al igual que Talara, se reinyectaba la presión nuevamente al sistema. Entonces regresaba y tenía un ida y vuelta, sacabas y lo que te sobraba lo volvías a reinyectar. Pero ahora ya no se hace eso porque el consumo ha superado bastante. Tienes el gas que viene a Lima, que es el gas seco, la planta de gas natural licuefactado, eso es Perú LNG, Pampa Melchorita, la planta de fraccionamiento Pisco, que es Pluspetrol, donde se separa la gasolina, diésel y más pesados, y estos son las primeras empresas que intervinieron en el proyecto de Camisea. Pluspetrol, transportadora de gas, que es la dueña del ducto, Cálida, que es la distribución en Lima de todo el network, y Perú LNG. Hacemos una distinción. Cuando viene una tubería de gas natural desde el pozo hasta las estaciones de compresión se le llaman pipelines, y cuando llegan al Citygate, y del Citygate, que es el punto donde le reducen la presión, que está en Lurín, del Citygate para adelante son networks. Entonces Cálida coge desde el Citygate y lo distribuye mediante networks. TGP es el pipeline, es el que trae toda la masa de gas natural desde Malvinas hasta los consumidores principales. Pero NG es quien exporta. Ese es un resumen de lo que hablé hace un momento. Es el proyecto de Camisea, incluye la línea de gas y el poliducto. Entonces acá tenemos nafta de exportación, tenemos líquido, gas natural licuefactado de exportación, y la línea azul representa el gas natural que se distribuye en Lima. El proyecto empezó su operación en junio del 2004.
El proyecto de Camisea es uno de los proyectos más ambiciosos que tuvo el Perú. Actualmente es uno de los proyectos más caros, especialmente el proyecto de licuefacción de gas natural. Costó por medio de 3.500 billones de dólares. Actualmente es el top proyecto, es el más caro que tenemos y bueno, seguirán más proyectos viniendo, pero ese es, dicho sea de paso, el proyecto número 1 que tenemos en el Perú en costos. El proyecto Melchorita empezó a operar en el año 2010, en junio empezó la operación de la licuefacción y Perú es el primer país de Sudamérica que exporta gas natural licuefactado. Ese es un esquema de lo que es Planta Malvinas. Esta torre representa el pozo, esta es la planta de fraccionamiento, la estación de compresión que estamos en Chinquintirca, en Ayacucho. Esto es la planta de fraccionamiento de Pisco, Pampa Melchorita, que es Perú NG para la exportación de gas natural licuefactado. Esta figura representa el Citygate y sus diferentes consumidores por ejemplo, los grifos. Tenemos las termoeléctricas, tenemos las residencias y tenemos las industrias. Este es en esquema lo que fue la primera etapa del proyecto de gas natural. Es también un esquema, pero que muestra cómo se extrae el gas natural. Este es un pozo, en este caso no asociado. Sacan el gas natural, va a la planta de separación. De la planta de separación ya tenemos líquidos y gases, y en la estación de recompresión mandamos el gas. Ahora, ¿por qué recomprimimos? Nosotros recomprimimos el gas natural en promedio desde Chiquintirca hasta Lima, hasta Melchorita. El ducto es de 406 kilómetros, un ducto de 32 pulgadas. Y ahí nuestro ducto tiene que cruzar la cordillera de los Andes. Perú tiene el récord Guinness del pipeline más alto del mundo, que ha cruzado el pico más alto del mundo. Entonces, el gas, la mayoría de ustedes deben de saber, como químicos, tiene peso. Entonces, subir una fuerte masa de gas a través de los Andes va a hacerte perder presión en algún momento. Esa es la razón por la cual tenemos esta estación de recompresión en Chiquintirca, Ayacucho, para poder vencer esas caídas de presión. A lo largo del ducto se tienen un promedio de 14 válvulas y 4 estaciones de medición. Estas son unas fotos que tengo de lo que es el proyecto de Camisea. Estos representan estos son los pozos de reinyección que eran en San Martín. Este es igual, pero acercados. Y esta es la planta. Acá hay otra foto del proyecto de Camisea Cusco. Cuando sales del helicóptero, más o menos puedes tomar esas fotos. El acceso es un poco restringido, se llega por helicóptero en la mayoría de casos. En todos los casos en helicóptero o en avión. La planta de Cusco. Es el proyecto de Camisea, y lo vimos anteriormente, esta foto. Este es el pipeline que yo les hablaba hace un momento. Este es el pipeline exactamente el que le llega a Pampa Melchorita. A Pampa Melchorita le llega esta parte del ducto, que estamos hablando de los 560 kilómetros, que solamente para Pampa Melchorita son 406. Lo demás es el ducto de Lima. De Malvinas sale con un ducto de 32 pulgadas. Luego, este ducto principal es el ducto que va a Lima, baja a 24 y luego a 18 pulgadas. Y el ducto que va para la exportación es de 32 pulgadas. ¿Por qué la diferencia de diámetros? En su momento, el cálculo del gas natural en papeles no presentaba el crecimiento exponencial que tiene ahora. Entonces, se hizo el cálculo del diámetro de acuerdo a los consumidores de aquella época. Lógicamente ahora ha cambiado. Ahora nosotros usamos, inclusive hay productos para bajarle la viscosidad y la fricción al gas dentro del ducto. De esa manera poder enviar más gas.
¿Qué está haciendo ahora la empresa, por ejemplo, Perú LNG? Presta parte de su ducto, porque tiene ducto de sobra, y mediante una conexión que hay entre estos dos ductos, compensa las necesidades de Lima actualmente. Esta es una detanizadora que la tenemos en Pisco. Sirve para separar los pesados del gas natural. Esos son los productos que tenemos en Pisco. Tenemos el propano y butano, tenemos nafta y tenemos diésel. Estos productos sirven para el mercado nacional y para la exportación. Se exporta mediante 3 brazos de carga y mediante buques cargueros. Van por el litoral peruano, se distribuyen en Perú y en el mundo. Esta es la representación de Plus Petrol Pisco. Esta de acá hace referencia a Melchorita, que más adelante hablaré. Melchorita tiene 4 brazos de carga. Esta representación no está totalmente buena. Este es el terminal de Pisco. Acá están los 3 brazos de carga, unos quemadores que tienen incineradores, y ese es el muelle de carga. En esta zona es la zona donde llegan los barcos y son llenados con diferentes productos. Una vista más cerca de los brazos de carga de Pisco. Estos brazos de carga son como, si es que de seguro que alguien los ha visto, los que no, son como un joystick, son como unos brazos que los ponen a control remoto y el barco amarrado, conectan en las tomas y es como los productos líquidos llenan al barco. Se llaman los brazos de carga y son muy usados en la industria de hidrocarburos actualmente. Esta es la planta de licuefacción de Melchorita. Esta es una vista de planta de todo lo que es el proyecto de Melchorita. ¿Qué incluye? Incluye sus 3 generadores eléctricos. Melchorita tiene 3 generadores eléctricos de 27 megawatts. Tiene todas en esos trenes, generalmente estas plantas se venden como trenes de licuefacción. Son trenes ya prediseñados para toda la industria de LNG en el mundo. Melchorita cuenta con un tren de licuefacción. Sus trenes de licuefacción generalmente incluyen las áreas de utilities, que son las áreas de tratamiento de aguas, las plantas de nitrógeno, las plantas de aire, las plantas de los secadores de aire. Todo eso constituye su área de utilities. Su tren de proceso, que incluye un área fría y un área caliente. El área caliente le llaman al pretratamiento. ¿Qué es el pretratamiento en lo que es la licuefacción del gas natural? Es quitarle el agua, quitarle el CO2 y quitarle el mercurio. ¿Por qué le quitan esos 3 elementos? Porque el gas natural licuefacta a menos 161 grados centígrados. Al licuefactar a menos 161 grados centígrados en un intercambiador de tubos tan pequeño, es un intercambiador criogénico, si ustedes no le quitan esos 3 productos, se congelarían dentro de los tubos y lo obstruirían. Y el mercurio, ¿por qué le quitan al gas natural? Porque el intercambiador criogénico es hecho a base de aluminio y el mercurio ataca al aluminio y lo destruye. Entonces, ese es el pretratamiento que se le hace al gas natural para quitarle los 3 elementos. Y luego, mediante enfriamiento, el gas natural licuefacta. El proceso de enfriamiento es un proceso de Joule-Thomson, donde se trabaja más que todo con presiones. El proceso de Joule-Thomson es un proceso de expansión, donde se le baja la temperatura a menos 161 grados centígrados, expandiendo al gas. Luego de que tenemos gas natural ya líquido, es almacenado en esos 2 tanques y enviado hacia su terminal marítimo para su carga. Esta es una vista de Pampa Melchorita, una vista real, ya no es una vista en 3D. Ese es los días de la inauguración. Esa es la construcción de su terminal, los días de la construcción. Esa es la vista actual de los brazos de carga. Acá son 4 y hay uno que le están haciendo mantenimiento. Es un buque carguero. Estos son los rompeolas que se construyen para evitar que el buque carguero tenga muchos movimientos. Estos movimientos en su momento pueden... el proceso del LNG es muy seguro.
Entonces, si nosotros tenemos demasiado movimiento en el mar, estos brazos de carga están conectados y llenándolo de líquido criogénico al barco. Si es que el barco se mueve mucho, hay dos sistemas que se activan, el ISD-1 y ISD-2. ¿Qué significan esos? El ISD-1 significa que se cierran las válvulas y el ISD-2, que vamos a poner el caso de un maremoto, se desconectan los brazos y el barco tiene que zarpar y hay un bloqueo de inmediato. Es por eso que este rompeolas juega un papel importante en prevenir que el movimiento del mar le juegue un papel negativo al barco y al momento de la carga. La carga es más o menos para estos barcos promedios que llegan a Perú, duran 30 horas. Ahora, el gas natural que viene hacia Lima. El gas natural que viene hacia Lima lo reseccionamos en el Citygate, que está ubicado en Lurín. El Citygate es acá empieza la administración de Cálida, y Cálida lo distribuye para los diferentes usos. En este caso está representado los grifos, que ustedes muchos lo conocen, donde muchos tienen su auto a gas natural, las termoeléctricas, en su mayoría ubicadas en Chilca, que producen energía eléctrica quemando gas natural, son turbogeneradores. Las residencias, hay muchos departamentos actualmente que se construyen ya pensando en el gas natural, y las industrias. La diferencia del gas natural con el GLP es que el GLP, por ser más pesado que el aire, las fugas siempre van hacia el piso. El gas natural, por ser más liviano, las fugas siempre van hacia arriba. Segundo, de que el gas natural siempre es odorizado, al igual que el GLP, para en caso de una fuga sentirlo. A diferencia del gas natural que va para la licuefacción, que no es odorizado, porque recuerden que la odorización son mercaptanos. Los mercaptanos en su mayoría representan azufre, y el azufre es un veneno para el combustible. En este caso se usan mercaptanos porque necesariamente tiene que tener olor si va para las residencias, en caso de fugas. Esta es una foto del Citygate en Lurín. Ahora, después que llegó el gas natural a Lima, ¿cómo se ha ido desarrollando los proyectos? En este caso Cálida lo lideró, distribuyéndolo. Tenemos, por ejemplo, la generación de energía. No es marketing de ninguna empresa, solamente cogí fotos del internet y son quienes usan. La parte industrial, estos son unos quemadores a fuego directo. El gas virtual que le llaman, el gasoducto virtual. Tenemos los grifos de gas natural y doméstico. Es un ejemplo de cómo el gas natural ha ido tomando forma de nuestra matriz energética y cómo le ha cambiado la matriz energética a Lima. Bueno, a todo el Perú en realidad, ¿no? Esta es una representación con fotos de las otras industrias derivadas del gas natural. Si bien es cierto, los autos cambiaron a gas natural, también tenemos que industrias nacieron a partir de esto, que son los talleres de conversión, quienes venden los accesorios, las empresas de transporte, en este caso el Metropolitano funciona con gas natural, las empresas certificadoras, de las cuales voy a hablar en un momento, las instituciones, por ejemplo, hay muchas instituciones en Perú que enseñan los cursos IG1, IG2, IG3. IG1 es para técnicos que instalan, IG2 son los que diseñan las líneas y IG3 son los ingenieros supervisores que firman los planos de gas natural y los grifos. Los nuevos proyectos de gas natural, aquí quise hacer un poco el comentario de qué es el GNV. El GNV es un combustible que se encuentra sometido a compresión para su posterior almacenamiento en cilindros. Eso es el GNV. Lo diferencian mucho del gas natural porque ya una vez que pasó el Citygate y ya se odorizó, como que le hacen una diferencia. Por eso es que no le llaman gas natural propiamente dicho en los grifos, sino se le llama acá, para los grifos, GNV. El gas natural comprimido es un gas natural que se lo lleva a 250 bares. El gas natural en los grifos, para aclarar, se encuentra a 200 bares. El comprimido 250 bares, que hablaré por qué se les comprime un poco más de presión. Otro proyecto, por ejemplo, son las certificadoras. En Lima, el proyecto de gas natural para los grifos empezó el año 2006.
En el año 2006 muchos autos cambiaron su sistema de combustible al gas natural. Luego se empezó la idea, ok, si tienes cilindros, que cada auto tiene su cilindro de gas natural donde lo almacena, necesariamente tienen que pasar una prueba hidrostática quincenal. Estas pruebas quinquenales, disculpen. Esas pruebas quinquenales no había empresas que las hagan y no había normativas en su momento. Cuando se normó en el año 2000, en el 2010, se sacó una directiva que se llamó 004-2010 que hacía mención a la creación de estas empresas. Hubo una empresa que lo hizo que se llama Hiperfast y fue quien acaparó la mayoría de cilindros que ya tenían 5 años en el mercado. ¿Cuál fue el tema y cuál es la coyuntura actual? Como son pocas las empresas que certifican los cilindros de gas natural, entonces, ¿qué prefiere el usuario? Comprar un nuevo cilindro y que ya viene nuevo, no necesita certificación y por lo tanto no necesitan pasar la prueba, que es en teoría un gasto porque una certificación cuesta entre 400 a 500 soles y un cilindro nuevo, uno de los más pequeños, está 800 soles. Pero es un tema de desinformación que se tuvo y que ahora se está tratando de, mediante la publicidad, resolver. Actualmente las 3 empresas que hacen las certificaciones son Hiperfast, Siltech y Gersa, ubicadas en Callao, Vía El Salvador y en Ventanilla. Estas 3 empresas se encargan de certificar todo el universo de cilindros que ya cumple más de 5 años en el Perú. La norma que lo rige es la norma técnica peruana 111017. En el Perú hay muy pocos profesionales que conocen esta normativa y en realidad es una normativa muy fácil, pero muy poco difundida. Por lo mismo que son pocas las empresas que hacen esas certificaciones. Por ejemplo, los señores que estudian la certificación IG3 llevan las normativas más que todo de lo que es conexiones, cálculos en residencias, pero podría ser un buen punto para empezar para los nuevos profesionales que trabajen con esta normativa, la 111017, que es certificación, que en realidad son muy pocos los profesionales, le digo por experiencia. Las estaciones de compresión es otro negocio que nace a partir del gas natural. Si bien es cierto, nosotros, Cálida, nos distribuye el gas natural a Lima con una línea de alta. En Lima se le llama la línea de alta, que está a 50 bares, la que cruza por debajo de las avenidas principales, y luego distribuida a los grifos. Todo grifo cuenta con un compresor de gas natural y ese le sube la presión a 200 bares. Entonces, la pregunta era, ¿qué pasa si yo tengo un grifo, o cómo creen que funciona un grifo que está en Chaclacayo, donde no hay red de gas natural? ¿O cómo funciona un grifo en Chiclayo, un grifo en Huancayo, un grifo en Piura, donde no hay gas natural? ¿Cómo creen que el gas natural va hasta allá si no hay un ducto que lo lleve? Entonces, también hay una normativa, que es la 111031 del año 2008, que aprueba las estaciones de compresión de gas natural. Estas estaciones de compresión son simplemente un compresor que sube la presión de 50 bares en promedio, la sube a 250 hasta 300 bares. Y es a esta presión donde se llena en estaciones de carga, en los tanques bala, que les voy a mostrar una foto más adelante, y se llevan a las provincias. En las estaciones de carga, que hay un concepto de lo que son áreas. En realidad una estación de carga es una estación diseñada para que entren los camiones y llenen el gas que está comprimido. Esa es una estación de carga en resumen. Este es un plano, esto es el gas natural, entra por esta línea, vamos a hablarle un gas natural que tengamos de la red de alta, 50 bares, va a una estación de regulación. Luego acá hay una odorización, como les mencioné, se le agregan los productos para darle olor al gas natural, entra al compresor, en general en Perú usan compresores de pistón, y luego va a los puntos de carga. Estos son los módulos de almacenamiento o los módulos de carga. Entonces este es un proyecto de una estación de compresión.
Es prácticamente un compresor y sus mangueras de distribución. No tiene mayor ciencia, pero está regulado por las leyes peruanas y el cuidado y la seguridad es extrema en estas estaciones. Ese es el mismo esquema resumido, pero con varios camiones cargueros. Tenemos el gas que ingresa, la estación de regulación, los compresores, sus botellas de almacenamiento y el colector donde va a distribuir y va a llenar a cada camión. Es un esquema referencial, por supuesto, no es un plano de diseño, son referenciales que los he bajado de la página de Ocinermi. Este es en colores si lo quieren ver. Vamos a poner, imaginémonos un grifo en Chiclayo. Tenemos el camión que ya llega con gas natural comprimido, hablemos de unos 250 bares, va hacia un panel de control, luego hacia un compresor. ¿Por qué va hacia un compresor nuevamente? Para recuperar la presión que se pierde en el transporte y en la descarga. Luego lo damos a un panel de prioridad y lo almacenamos. En esta panel de prioridad también se distribuye a los surtidores y a los autos o quien lo necesite, ¿no? Auto, camión, sea el vehículo que lo necesite. Entonces esto es lo que le llaman un grifo virtual, donde no llega una línea de gas natural desde un network, sino llega un camión que lo surte. Esos son los cargueros de gas natural, hay diferentes formas, este es un ejemplo, van a verlo por la carretera ahora viajando y cada uno de esos cilindros lleva gas natural comprimido a un promedio de 250 a 300 bares. El gaseoducto virtual. El gaseoducto virtual es prácticamente lo mismo que hemos estado hablando, es un compresor, los camiones cargueros y las estaciones de descompresión que son quienes lo van a consumir. En este caso pueden ser las industrias o los grifos. La estación reguladora, siempre hay que regular las presiones del gas natural, no se pueden usar, y si en caso ha perdido presión, tenemos acá un compresor booster. Compresor booster es para hacerle recuperar la presión. Recordemos que los autos necesitan el gas natural a 200 bares. Entonces, si es que tenemos menos presión de 200 bares, este compresor le hace recuperar la presión. ¿Por qué comprimido a 200 bares en los autos? ¿Por qué no menos? Si trabajáramos a menos presión sería menos el riesgo. Porque recordemos de que el gas natural, para poder almacenarlo en grandes volúmenes, necesitamos someterlo a grandes presiones. Esa es la razón por la cual nosotros comprimimos tanto al gas natural para obtener mayor volumen dentro del cilindro. Y es eso lo que le da el espesor a las paredes de los cilindros estos, por eso son tan pesados. Una vez me preguntaron en una conferencia por qué si el gas natural licuefactado representa 600 veces el volumen en fase gas, vamos a hacer el ejemplo, si yo transporto una cisterna de gas natural licuefactado, en gas me representarían 600 cisternas. Entonces, si la relación es 1 a 600, ¿por qué no en los autos meterlo en fase líquida? Necesitarían un tanque criogénico, porque si no se les volvería gas nuevamente. Entonces, que si tu instalación, no sé cuánto cuesta, 3.000, 5.000 soles que te instalen un sistema de gas convencional, imagínense que esa instalación incluye un tanque criogénico. Sería muy caro. El gasoducto virtual en realidad lo maneja aquí en Perú, Petroperú y SOCMA. SOCMA es Argentina y ellos son los que comprimen al gas natural a 250 bares. ¿Por qué gasoducto virtual? Tenemos el gasoducto que viene de Malvinas a Lima, que es el gasoducto físico, que es mediante un pipeline, como les dije, una tubería que es gobernada por operadores. Y virtual es porque los camiones, cada uno lleva un sistema de control, un GPS, y mediante una computadora van marcándole la línea con un sistema SCADA, un sistema de control. Entonces esos camiones, al hacer una línea en la carretera, están haciendo un gasoducto, y es un gasoducto virtual. De ahí viene el nombre virtual, que muchas personas ahora hablan del gas virtual, pero en realidad es el gasoducto virtual, no confundir con el gas virtual, no existe. Es una foto de la empresa, en este caso la fusión de Petroperú y
y la otra empresa, Isocma, que es la que transportan el gas natural. La regasificación, acá quería mostrarles un video, no tengo internet acá en este momento, pero la regasificación es un proyecto que se viene ahora mismo. Si bien es cierto, ustedes de hecho que me van a preguntar por qué si nosotros tenemos una planta de licuefacción de gas natural en Perú, ¿por qué no se vende el gas natural licuefactado en Perú? Seguramente me lo van a preguntar más adelante, es una pregunta típica. El Estado está preocupado en esto y se está trabajando ya lo que es la distribución del gas natural licuefactado para Perú. Entonces, ¿qué significa vender gas natural licuefactado para Perú? Que se tenga estaciones de regasificación. Si lo tienes líquido, va a llegar a un punto, vamos a poner el punto más lejano del Perú, vamos a poner a Tumbes, va a llegar en fase líquida. Entonces necesitas nuevamente volverlo gas. ¿Cómo lo vuelves gas? Generalmente son unos vaporizadores que usan agua de mar. En Japón, donde hay muchos terminales de regasificación, los japoneses hacen pasar por un intercambiador de calor, agua de mar, el agua de mar sale tan congelada que ellos la usan para sus frigoríficos de pescado, porque están cerca de la playa siempre. Entonces es como un ahorro energético. Con la temperatura que sacan del LNG, congelan el agua de mar y el agua de mar forma parte de otro circuito de refrigeración para congelar pescado. En el Perú aún no está dicho todo cómo van a ser las tecnologías que van a entrar, pero en sí la regasificación incluye un vaporizador, incluye un compresor, porque recordemos de que cuando llega el gas natural va a llegar en un barco o en el medio que llegue o en un camión cisterna protegido al vacío. Siempre hay una vaporización, esa vaporización también hay que recuperarla. En las plantas como Melchorita, la vaporización, cuando ya lo tenemos al gas natural en fase líquida, la vaporización se utiliza para quemarlo y producir energía para la propia empresa. Mejor dicho, la volatilización del gas natural licuefactado se recomprime y ese gas recomprimido a 25 bares se inyecta a los turbogeneradores. Es como un sistema de economización. Y esos turbogeneradores producen cada uno 27 megawatts que sirven para mover a toda la planta. Entonces estamos hablando de una recirculación de la energía. En este caso de la regasificación, lo que no se va a quemar, porque ¿de qué te serviría? Salvo que tengas algún proceso donde necesites temperatura. En este caso lo que se hace, el vapor se reinyecta nuevamente a un tanque relicuefactador y por la misma temperatura del líquido lo vuelve nuevamente, al gas lo vuelve líquido y sale mediante una bomba y se pasa por los vaporizadores. Y el vaporizador vuelve gas y se distribuye a la ciudad o se distribuye a la industria o al consumidor que sea. Las diapositivas la van a poder tener, pueden ver este video, es un video que lo pueden ver en internet, es libre, cómo va a ser la regasificación. Proyectos en desarrollo, esos proyectos son los que tenemos ahora en desarrollo, que es la ampliación del gasoducto hacia Lima. Como les mencioné hace un momento, el gasoducto ya quedó pequeño para nosotros. Es un tema en su momento se hizo cálculos, en su momento se tocó puertas para decir quién quería gas natural, muchos dijeron sí, muchos dijeron no, se dimensionó bajo ese requerimiento. Ahora todo el mundo quiere gas natural, todo el mundo lo sabe. Entonces nuestro gasoducto ya quedó topado, inclusive se usan productos para bajar viscosidad al gas natural para que podamos meter más. Si recuerdan por ahí el número de Reynolds depende de la viscosidad, depende de la densidad. Entonces se trabaja con esos factores para poder aumentar la masa de gas. El otro es Chiquintirca, Ayacucho, quieren ampliar esa planta, los gasoductos virtuales a 5 ciudades del Perú. En realidad esta información no sé qué tan cierta sea, pero de que el gasoducto virtual, como les mencioné hace un momento, ya se concesionó a empresas como Graña para que empiecen ya con el tema de trabajar el proyecto primero para la parte central de Perú, luego irán para la parte sur y la parte norte para llevar gas natural comprimido a diferentes ciudades. Ya se está haciendo, pero masificar el consumo. Y no solamente el gasoducto virtual que sea gas natural comprimido, sino también llevarlo en fase líquida, que como les mencioné, significa 600 veces más que llevarlo en fase gas.
Entonces, la licuefacción en realidad es un proceso de transporte, sirve para minorar costos de transporte. Ese es el corazón de la licuefacción, es eso, bajar el transporte. Plantas petroquímicas de Pisco y Marcona, que los proyectos ya prácticamente están para empezar. El gasoducto del sur, que es el de Kuntur, que es para abastecer a todo Ica, que está en progreso, que incluye, estos dos son casi lo mismo. El gasoducto del sur también se refiere a llevar un gasoducto hasta Hilo y hasta, bueno, Tacna, toda esa zona. También está en proyecto. Bueno, es un manejo político totalmente. La verdad que yo en política no mucho, yo veo más la parte técnica en la empresa donde trabajo. Abastecimiento de gas natural a Cusco, Puno. Cusco es la ciudad que, teniendo los pozos gasíferos, no tiene el gas natural masificado. La ampliación de Pisco y Malvinas y centrales térmicas de Quillabamba. Acá hay muchos más proyectos, como los que le mencioné hace un momento, son empresas alternativas. Por ejemplo, Chiclayo o Piura o Huancayo, que tienen ya gas natural y ya tienen autos funcionando a gas natural, dentro de unos años, pocos años, van a necesitar que esos cilindros sean certificados, porque ya cumplen sus 5 años en el mercado. Entonces, ¿quién los va a certificar si tenemos recién 3 plantas en Lima de certificación? Van a necesitar plantas en esas ciudades. Son proyectos para muchas personas que se encuentran interesadas. No hay plantas. Entonces, ¿qué es lo que va a optar el dueño del auto? ¿Qué es lo que va a optar el taxista que generalmente usa este combustible? En comprarse un nuevo cilindro. Inclusive en su momento, si inversionistas peruanos hubiesen construido plantas para hacer cilindros de gas natural, ya fueran millonarios ahora, mucho más millonarios, ¿no? Por tanto cilindro. Y eso trae negocios alternativos y a la vez problemas alternativos. Cuando no se tenían los cilindros en Perú, se traen de diferentes lugares, brasileños, chinos, colombianos, entonces cada uno entra con una normativa de construcción diferente. Entonces las certificadoras actualmente trabajan con 4 normas, la DIN 477, la norma Irán, que es la argentina, entonces tienen 4 normas porque a Perú les entran diferentes tipos de cilindros. No es como otros países que ellos mismos fabrican su cilindro, tienen una sola normativa, entonces la certificación es mucho más práctica y mucho más rápida. Aquí en Perú la certificación es un poco cara porque como el que instala muchas veces no es técnico, cuando mete la válvula dentro del cilindro en la instalación, la válvula generalmente es de bronce, el cilindro es de acero al carbono, la ajusta y malogra la rosca. Entonces cuando van a hacer la certificación, la válvula, el hilo sale dañado, que es motivo de rechazo, y la válvula se tiene que eliminar. Esa válvula tiene un costo y ese costo incide en el usuario en realidad. Entonces es un tema se trabajó, pero no se pensó en los problemas alternativos que podía traer cilindros de diferentes lugares. Son proyectos más que se vienen. Este es un resumen de lo que les hablé, de los proyectos. Tenemos acá Malvinas, tenemos el poliducto que va hacia Pisco, el poliducto es que lleva líquidos, el gasoducto hacia Melchorita, hacia el Citygate, y los ductos que se piensan construir para el sur y para las petroquímicas. Bueno, ese ha sido un resumen de lo que es el gas natural ahora. Bueno, buenas noches. Juan Francisco, muy orgullosa de tenerlo aquí en esa noche con su brillante exposición, y quiero agradecerle en nombre de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Química de la gestión 2013-2015 por el apoyo que viene usted brindando al capítulo, siendo colegiado 2013. Esta gestión 2013-2015 apuesta por la juventud y no me equivoqué. Me siento muy orgullosa que esta noche mis 2 conferencistas sean colegiados recientes de 2013 y las personas que están con los pueblos celestes pertenecen a la comisión estudiantil del capítulo de Ingeniería Química, futuros ingenieros químicos que han venido de diferentes regiones de nuestro país. Tenemos a Tacna, tenemos a Cusco,
tenemos a Huacho, tenemos Arequipa, tenemos San Marcos, tenemos Callao, tenemos UNI, tenemos la Universidad Nacional del Callao y Faustino Sánchez Carrión. Entonces, ingeniero Juan Francisco, con todos los honores del caso y con el agradecimiento de todos los miembros de la Orden, va esta constancia por su brillante conferencia del día de hoy. Muchas gracias.